Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Es un honor poder ir de la mano en el estudio del libro de Levítico con cada uno de ustedes. El libro de Levítico realmente sobreabunda con valores y principios espirituales que día a día nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Existe una idea errónea que este libro, junto con los otros libros del Pentateuco, contienen solo leyes antiguas que no tienen sentido en el día de hoy. Sin embargo, al ir estudiando capítulo por capítulo, nos damos cuenta que verdaderamente estas leyes y todo lo que el Señor está enseñándonos nos permite fortalecer las raíces de nuestra fe. El apóstol Pablo declaró que las raíces de la fe cristiana están allí, metidas profundamente en la ley. Eso lo dice Gálatas 3:24, cuando nos dice: la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestro mentor para llevarnos a Cristo. Es únicamente comprendiendo todo este sistema de sacrificios que nosotros podemos tener una comprensión clara de lo que significó y del alto valor que significa para cada uno de nosotros el sacrificio de Jesús. Nos damos cuenta que el pecado es una carga tan pesada que no la podemos soportar, y que no solo eso, sino que nos previene de ver el rostro de Dios, de tener comunión con Él, y que no hay nada que nosotros podamos hacer para quitar ese pecado. Únicamente venir a los pies de Cristo y creer en ese sacrificio que Él hizo por nosotros, creer en que verdaderamente Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para cada uno de los que nos acercamos a Él y de los que venimos a rendir nuestra vida delante de Él. Así que, mis amados hermanos y hermanas, sigamos con Levítico 9, en donde aquí, después de haber estudiado Levítico 8, en el que se nos narró la ceremonia de ordenación y consagración de los sacerdotes, ahora ya Aarón está preparado y sus hijos, sus 4 hijos también, están preparados para ejercer el sacerdocio por medio del llamamiento que Dios hizo a ellos. Moisés en Levítico 8 se encargó de llevar a cabo esta ceremonia de ordenación de ellos como sacerdotes. Después de esa consagración de los sacerdotes, en el que estuvieron 7 días en ese proceso, viene el 8º día, que es ese día de resurrección, que es ese día de un nuevo comienzo, en el que Aarón y los hijos comienzan a ejercer su labor de sacerdotes. Por medio de Moisés, el Señor le dio instrucciones precisas a Aarón y a los hijos, de modo que pudieran ejercer su posición. A Aarón le es encargado que tomara un becerro para poder realizar expiación por él mismo, y que tomara un carnero para poder realizar holocausto. Por lo que Aarón degolló el becerro, el que era para expiación, es decir, para cubrir sus pecados. Los hijos le traen la sangre del becerro y él moja su dedo en la sangre y lo pone sobre los cuernos del altar. El resto de la sangre lo derrama al pie del altar. Aquí siguió precisamente todas las indicaciones de la ofrenda
por expiación de sus pecados. Si nos fijamos bien, es necesario resolver el asunto del pecado primero, porque el pecado es lo que nos separa de esa comunión con el Señor. Una vez vertida la sangre del becerro sobre el altar, hace arder la grosura de los riñones, del hígado, de la carne y la piel, como hemos visto en estas ofrendas por expiación del pecado. La piel debe de ser quemada fuera del campamento. Una vez presentado el sacrificio por expiación, ahora presenta holocausto. Recordemos que el holocausto venía a representar esa decisión y esa necesidad de ser consagrados totalmente al Señor. Así que lo hace por él mismo. Aarón degolla el carnero para holocausto. Los hijos de él presentan la sangre, él la rocía alrededor sobre el altar y luego pieza por pieza del carnero es presentada y es quemada sobre el altar. Luego dice que lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Recordemos que este sacrificio del holocausto incluía que se quemaba todo, así como todo dentro de uno de nosotros debe de ser consumido por el fuego de la presencia del Señor. Así como nosotros pieza por pieza debemos entregar nuestras vidas al Señor, que no quede nada fuera del altar, que todo sea consumido por el fuego de su presencia, de manera que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros, que sea su voluntad por encima de nuestra voluntad. Una vez presentado el sacrificio de expiación y el holocausto por él mismo, Aarón está listo para hacerlo por el pueblo. Y siguiendo las instrucciones de Dios, los hijos de Israel debían tomar un macho cabrío para expiación, un becerro y un cordero de 1 año para holocausto y un buey y un carnero para sacrificio de paz. Es decir, los 3 sacrificios y las 3 ofrendas debían ser presentadas aquí por el pueblo, por medio de Aarón, él como sacerdote. Recordemos que la función de los sacerdotes es mediar entre Dios y el hombre, es decir, estaban encargados de ofrecer los sacrificios que conducían al pueblo a la expiación por el pecado, y también eran los encargados de instruir al pueblo en la ley, es decir, eran los custodios de la ley, tenían el deber de enseñarla al pueblo. Así que Aarón está gozosamente realizando la función para la cual fue creado, fue llamado por Dios. Y quiero decirles, mis amados hermanos y hermanas, que a menos que nosotros realicemos la función para la cual fuimos creados, no vamos a tener una plena satisfacción. Y la única manera de ser llenos de toda plenitud de Dios es conociendo el amor de Cristo, y al conocer el amor de Cristo, obedecerle por amor, no por temor del castigo. Así lo dice Efesios 3, 18, 19. Dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es únicamente arraigados y cimentados en el amor de Cristo, en que Él habite
en nuestros corazones por medio de la fe, por medio de nosotros creer en Él, que nosotros le vamos a obedecer. Y le vamos a obedecer no por temor al castigo, sino que le vamos a obedecer por amor, porque comprendemos cuánto nos ha amado y confiamos tanto en Él que no deseamos otra cosa fuera de Él. Es la única manera que vamos a ser plenos, que vamos a ser llenos de esa plenitud, satisfechos completamente, cuando nosotros logramos ejercer la labor para la cual fuimos creados, y fuimos creados para ser sus sacerdotes, para ser sus cercanos, para poder nosotros darle a conocer a Él, a todas aquellas personas que aún no lo conocen. Así que ejerzamos nuestra labor, así como lo hizo Aarón en este momento. Él se preparó. ¿Cómo se preparó Aarón? Resolviendo esa situación del pecado y luego consagrando su vida totalmente a Él. Por medio de estos sacrificios, Aarón estaba diciéndole al Señor: sí, soy un pecador y entiendo que únicamente mediante el derramamiento de sangre yo tengo perdón de pecados cuando vengo a ti, y únicamente voy a poder realizar la función para la que me llamaste, teniendo comunión contigo. Y esa comunión la representó por medio de ese sacrificio de holocausto. Y ahora Aarón está listo para presentar ese sacrificio por el pueblo. Levítico 9:15 dice que ofreció ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío que era para expiación del pueblo, lo degolló, lo ofreció por el pecado y luego ofreció holocausto, según todo el rito descrito para la ofrenda de holocausto, y lo presentó. Y luego presentó ofrenda de paz para el pueblo también. En este caso, el Señor le había indicado que debía sacrificar un buey y un carnero y presentar además una ofrenda amasada con aceite. Es maravilloso saber que al presentar estas ofrendas nosotros estamos entendiendo que son parte de las ofrendas descritas en Levítico 1, 2 y 3, y que ahora tenemos un completo entendimiento que estas ofrendas no son sin sentido, realmente son parte de las instrucciones que Dios había establecido y que apuntaban a ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús, del cual nosotros nos vemos beneficiados el día de hoy. Y para cerrar con broche de oro este capítulo, tenemos lo que sucedió a continuación. En Levítico 9:6, el Señor dijo a través de Moisés: hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Haced todo esto, haced todas estas indicaciones que les he dado y la gloria de Jehová aparecerá. Esa palabra la vemos cumplida aquí en este mismo capítulo, Levítico 9:23, que nos dice que entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Un hermoso despliegue de la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifestó poderosamente tras haber realizado estos sacrificios, tras haber cumplido con ese sacrificio del pecado, el sacrificio del holocausto y la ofrenda de la paz. Es decir, que hay una comunión, un proceso de reconciliación con el Señor y su pueblo. Jesús, su sacrificio, nos ha permitido esa reconciliación. Nosotros debemos llevar ese ministerio de reconciliación a toda persona. Y es entonces que la gloria de Dios
será evidente para cada uno de nosotros. Así que mis amados hermanos y hermanas, debemos obedecer al Señor, seguir sus instrucciones. Y en este capítulo vemos cómo esa gloria de Dios viene tras nosotros estar en una relación correcta con Él, habiendo rendido nuestra vida a Cristo, de manera de poner todos nuestros pensamientos y nuestra confianza en Él, apropiándonos de ese sacrificio de Jesús en la cruz, de ese derramamiento de su sangre en la cruz, lo cual vino a redimirnos, pagó el precio del pecado. Ya no tenemos que nosotros cargar con ese pecado. Él lo ha quitado. Su sangre preciosa, su sangre poderosa vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Por tanto, nos corresponde a nosotros consagrar nuestra vida a Él, como ese sacrificio de consagración, dedicar cada parte, cada pieza de nuestro ser para estar allí quemándose constante y continuamente en el altar, de manera que nuestros pensamientos, nuestras acciones totalmente dedicadas a Él, así como lo vimos en Levítico 8, que sea su sangre sobre nuestras orejas, sobre nuestras manos, sobre nuestros pies, para que podamos oír su voz, para que podamos hacer lo que Él desea que hagamos, para que podamos caminar en rectitud delante de Él. Y así hemos de tener esa vida de paz que solo Él nos puede dar. Una vida de paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda lógica humana. Es una paz que nos permite una relación íntima con Él y esa confianza que todo está bien, que todo va a estar bien. Primera de Juan 1:7 nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto nos quiere decir que es la sangre de Cristo la que nos limpia y que por medio de esta sangre nosotros podemos tener comunión con Dios. Y de esta comunión con Dios, de esta perfecta relación con Dios, de esta paz que reina en nuestros corazones, es que nosotros podemos tener una comunión los unos con los otros. Así que nuestra relación de unos con otros viene a representar y a reflejar la relación e intimidad que nosotros tenemos con el Señor. Pero esta intimidad es únicamente posible por medio de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Así que, mis amados hermanos y hermanas, es Levítico 9 quien nos ha venido a develar en nuestro entendimiento cuán valioso es el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Jesús ha venido a comprender estas tres ofrendas: la expiación, el holocausto y las ofrendas de paz. Por medio de Jesucristo, nosotros podemos tener esa perfecta relación con el Señor. Así que no lo desperdiciemos, no despreciemos ese sacrificio tan valioso que Jesús ha hecho por nosotros. No lo tomemos livianamente. Vivamos nuestras vidas consagradas y dedicadas al Señor. Y es así como hemos de vivir vidas plenas en Él. Que Dios les bendiga. Les amo mucho.